Bueno, gente, y estoy muy contenta de que nos acompañe una ocasión más, ya viernes, por fin viernes, fin de semana largo y además de quincena, sigue pinta para hacer un muy buen sábado, domingo y lunes de puente. Le cuento que hoy, 13 de septiembre, se recuerda la memoria de aquellos cadetes mexicanos que dieron su vida al intentar proteger el castillo de Chapultepec de los invasores estadounidenses. En esa batalla participó un yucateco, Juan Crisóstomo Cano y Cano, quien se mantuvo de pie durante la revuelta hasta que una bala lo dejó mortalmente herido, provocando su fallecimiento aquel 13 de septiembre de 1847. Así que hoy conmemoramos su memoria. De este tema y mucho más vamos a estar platicando esta tarde, así que le invito a que se quede con nosotros. El teléfono en el estudio 940-7600. Arrancamos con las noticias. Y esta tarde justamente iniciamos hablando de este tema, y es que el legado de los niños héroes está vigente en el ejército mexicano. José Azueta. Los cadetes del Heroico Colegio Militar son ejemplo que se refleja en cada uno de los integrantes de las Fuerzas Armadas, quienes estamos dispuestos a ofrendar nuestra vida en caso necesario para defender de nuevo a nuestro amado México, manifestó el comandante de la 10ª Región Militar, general de división Víctor Hugo Aguirre Cerna. En la ceremonia con motivo del 172 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec, que encabezó la secretaria general de Gobierno María Fritz Sierra, en representación del gobernador Mauricio Vila Dosal, se recordó a los 6 cadetes que salvaguardaron a la patria en la batalla de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847. Siendo ejemplo para las juventudes venideras, por lo que sus nombres han quedado grabados en letras de oro en la historia de nuestra nación, siendo el teniente Juan de la Barrera, cadetes Juan Escutia, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Vicente Juan Suárez y Francisco Márquez, todos con edades de entre 13 y 17 años, mismos que entregaron la vida por proteger nuestra soberanía. El general Aguirre Cerna pasó lista de honor y después una sección de fusilería realizó un disparo de salva en memoria de los homenajeados. Acompañada de autoridades civiles y militares, María Fritz Sierra depositó una ofrenda floral y realizó guardia de honor ante el monumento a los niños héroes ubicado en el Parque de la Mejorada. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Mayra Denses, Tele Yucatán te informa. Y como le comentaba al inicio del noticiero, hoy se conmemora el 172 aniversario luctuoso del teniente coronel Juan Crisóstomo Cano y Cano, por lo que se realizó una ceremonia cívica en la que se recordó su vida. Tenemos una nación rica, con grandes ejemplos de sacrificio, con millones de personas buenas que todos los días, como el teniente coronel Juan Crisóstomo Cano y Cano, trabajan y luchan por hacer las cosas bien, manifestó el diputado local Manuel Díaz Suárez. En la ceremonia conmemorativa por el 172 aniversario luctuoso del teniente coronel de Ingeniería Juan Crisóstomo Cano y Cano, que encabezó la secretaria general de Gobierno María Fritz Sierra, en representación del gobernador Mauricio Vila Dosal, el orador representante de los 3 poderes del Estado aseguró que la sociedad debe renovarse sin dejar de valorar los logros en décadas de lucha. En la ceremonia cívica se recordó la vida de Cano y Cano, quien fue ingeniero y militar yucateco que nació el 26 de enero de 1915. En su profesión dirigió las construcciones del Camino de Acapulco, el Castillo de Chapultepec y del Piñón. También se resaltó su participación en la Guerra de los Pasteles y su fallecimiento en la intervención estadounidense en México. Juan Crisóstomo Cano y Cano, el yucateco cuya valentía y coraje lo hicieron partícipe de la historia del país. Acompañada de autoridades civiles y militares, María Fritz depositó una ofrenda floral y realizó guardia de honor ante el busto de Cano y Cano. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Mayra Vences, Tele Yucatán te informa.
Así que todos los yucatecos debemos estar bien orgullosos. Vamos con otras cosas y mire, 60 brigadistas rurales recibieron cheques nominativos por una suma total de 1,305,720 pesos por su importante labor al proteger el patrimonio, así como salvaguardar la vida de los yucatecos. Esto tras brindar una respuesta oportuna y eficaz en las actividades de prevención, control y combate de incendios forestales. El titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Jorge Díaz Loesa, reconoció el esfuerzo y la valentía de quienes enfrentaron los siniestros que impactaron el territorio, pues le cuento que en esta temporada se instalaron 6 brigadas, cada una conformada por 10 elementos en los municipios de Oxcuxcap, Tzucacap, Motul, Chemash, Tecal de Venegas y Tizimín en la comisaría de Colonia, Yucatán, para realizar brechas cortafuego y aperturas de guardarrayas, entre otras actividades. Regresamos a la ciudad y mire, le cuento que el director general de Cultura, Mauricio Díaz Montalvo, informó que por la ampliación y remodelación del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, los cines entrarán en receso a partir del domingo y hasta nuevo aviso. Las entradas a las 6 salas en las funciones del sábado y domingo serán las últimas antes de los trabajos de remodelación y le comento que tendrán precios bastante económicos. Y ahí le pasamos el dato por si usted gusta aprovechar este sábado y domingo. En otras cosas, un canal de baja presión que se extenderá desde el sur de la península de Yucatán hasta una zona de inestabilidad en el oriente del Golfo de México seguirán causando chubascos y tormentas fuertes a lo largo de Quintana Roo y por supuesto también aquí en la península de Yucatán. Por ejemplo, esta tarde aquí sobre la Pérez Ponce ya nos cayó el aguacero. Las temperaturas, le comento, seguirán siendo calurosas. Para este día la máxima prevista en Valladolid es de 35 grados, pero ya lo sabe, para más detalles nos vamos directo al pronóstico del tiempo. Un canal de bajas presiones que se extenderá sobre la península de Yucatán y condiciones favorables en la atmósfera propiciarán condiciones de cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de intervalos de chubascos fuertes con tormentas muy fuertes en el centro, oriente y sur del estado. Las temperaturas serán calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas al amanecer, con viento de dirección este-noreste, cambiando al noroeste de 15 a 25 kilómetros por hora y rachas mayores a 40 kilómetros sobre las costas. Para la Blanca Mérida contaremos con una temperatura máxima de 35 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 35 grados, mientras que la mínima estará entre los 23. Para Tecash se esperan temperaturas máximas de 33 grados, mientras que la mínima será de 23. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún, la máxima estará entre los 31 grados y la mínima entre los 24. En el Puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 34 grados y la mínima entre los 24 grados. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 24 grados y una mínima de 26 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. Ahí quedó la información del pronóstico del tiempo y mire, ya tenemos los primeros saludos de esta tarde y son para Saúl Parra, Juan Carlos Cordero y también para Elmer, que nos saluda desde la costa y desea un excelente fin de semana patrio. Muchísimas gracias por ponerse en contacto con nosotros. Nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, a la vuelta hay más información. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Black Jack es un cirujano capaz de lograr prodigios médicos, pero también es un personaje oscuro y misterioso. Ejerce de manera ilegal, pues no tiene licencia médica. Entonces, si te enfermaras, ¿irías a consultar con él? Tal vez no, pero seguro no te perderás su programa. Black Jack, lunes y jueves, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán.
En México está creciendo la esperanza, un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena. Y contigo, seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. Seguridad para todos. Con Yucatán Seguro. Vamos a reforzar la seguridad con 3.527 cámaras de vigilancia para que junto a las 2.248 actuales tengamos 5.775 en todo el estado para proteger y cuidar a todas las familias yucatecas. No podemos bajar la guardia. Trabajemos juntos para garantizar y reforzar la seguridad de cada municipio, colonia y casa de Yucatán para estar siempre un paso adelante. Trabajemos juntos por un Yucatán más seguro. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. En la tiendita de Don Pixcu venden un gran surtido de cosas buenas y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Pixculín abre sus puertas los viernes 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Qué gusto que siga con nosotros en Tele Yucatán Te Informa. Mire, hoy le cuento que nos acompaña aquí en vivo en el estudio la maestra Ana Méndez Peterson y le cuento que ella es la directora general de Museos y Patrimonio de la Sedeculta. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, Libden, por recibirme. Al contrario, este es su espacio y sobre todo nos encanta que nos visite con temas y por supuesto noticias muy buenas para todos. Estamos hablando hoy de tiempos de milpa. Así es, a partir de hoy y hasta abril del 2020, todos pueden ir a visitar, todo el público yucateco, extranjeros, nacionales, la exposición temporal Tiempos de Milpa, que se exhibe en el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida. Esta exposición, bueno, además de la exposición que marca la primera exposición temporal de muchas otras que vendrán, es también, bueno, pues está el festejo de la reapertura de la sala de exposiciones temporales, que se le está dando nuevamente su vocación original, ¿no? De presentar temas sobre el patrimonio vivo de Yucatán para nuestro público. Y qué importante la temática con la que ahora está esta exposición, la milpa, que incluso ahora aún existe, sobre todo en el interior del estado. Sí, precisamente la milpa maya es un patrimonio biocultural del estado, no solamente es una técnica agrícola, es un sistema agrícola, pero es un sistema cultural vivo, que eso es de lo que queremos tratar, de lo que queremos hablar, de lo que queremos que la gente conozca y aprenda a valorar. Que muchas veces se nos olvida, disfrutamos los alimentos que llegan a nuestra casa, pero no se nos olvida que hay gente todavía que trabaja todos los días desde las primeras horas del sol, que amanece hasta muy tarde, para lograr que todo esto sea posible. Sí, así es, la milpa, y bueno, los milperos, las familias milperas, todo es una forma de vida. La milpa, ¿no? Como mencionaba, no solo es un sistema agrícola, pero hay una serie de relaciones culturales, comunitarias, sociales, religiosas que giran en torno a ella, ¿no? La milpa este patrimonio, este legado cultural, además milenario, porque claro, tiene más de 3,000 años que se practica y que sigue vivo gracias, bueno, a estos saberes y estos conocimientos que se han transmitido de generación en generación y que, bueno, se siguen practicando. Pues maestra, excelente oportunidad para conocer más también en nuestra cultura, en lo que es muy yucateco, reiterar la invitación para que todos vayan a visitar esta exposición. Claro que sí, vayan de miércoles a lunes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, pueden visitarnos los domingos, es gratis la entrada para todos los yucatecos y bueno, los esperamos para conocer un poquito más de este importantísimo legado cultural que bueno, es parte de la identidad de la península. Esto es en el Gran Museo del Mundo Maya, ¿es correcto? Así es. Entonces también invitar a que visiten ese museo, que visiten la exposición. Así es, aprovechen, ¿no? Ya tenemos 2 exposiciones, la temporal, que es la de Tiempos de Milpa, y la exposición permanente, que también pueden disfrutar toda la familia.
Perfecto, muchísimas gracias por haber acompañado esta tarde. Muchísimas gracias a ti, Lita. Ahí quedó la invitación para que vayan al Gran Museo del Mundo Maya. La exposición se llama Tiempos de Milpa y conozca también lo que es parte de nuestra cultura. Nosotros nos vamos con más información. Mire, y si a usted le gusta la costa, y por supuesto le comento esto porque se dice que es el favorito de los yucatecos, pero también de los turistas nacionales y extranjeros. Y si su sueño es casarse en este sitio, eso puede ser posible. A continuación, presta atención al siguiente tema. ¿Por qué no hacer la boda de tus sueños, ese momento mágico, aquí en Yucatán, en la playa, y aprovechar estas maravillas? Aquí te decimos cómo. Progreso es la playa más visitada en Yucatán, la preferida por los yucatecos y del turismo nacional y extranjero. Si deseas casarte y tener un momento mágico con tus familiares y amigos, no habrá nada como hacerlo en esta hermosa playa. A temprana hora, en la puesta de sol o de noche, tu boda será excepcional. Por la remodelación del Malecón Internacional de Progreso, el ayuntamiento apostó a unirse al turismo de boda, sector que creció 23% en 2018, lo que significó un promedio de 2.6 millones de pesos por cada enlace matrimonial. Hay mucha gente que se quiere casar en la playa y estamos mostrando Progreso como una opción, como Progreso puede ser una opción de primer nivel para una boda de este estilo. La estructura es permanente, obviamente la decoración no la hace una empresa, cada quien es libre de elegir la empresa que quiera, pero la estructura está acá y se puede solicitar por medio del ayuntamiento. Si quiere que sus fotos sean envidiadas, puede aprovechar el romántico sitio. Su boda puede ser desde una sencilla ceremonia hasta un espléndido festejo con cócteles, bocadillos, bella decoración y por supuesto buena música. Casarse en Progreso es sencillo. Acercarse a la dirección de tesorería del ayuntamiento, hacer un depósito y hacer la solicitud con mínimo 15 días de anticipación. Lo que cobra el ayuntamiento es muy simbólico, son solo 1,500 pesos por hora, más hora adicional 500 pesos. Haga de su boda un momento especial. Progreso sin duda será su mejor opción. Además de hacer sus votos y jurarse amor eterno, puede sellar su pacto de amor con fuegos artificiales. Con imágenes de Luis Medina, César Gómez, Teleyucatán te informa. Pues ahí queda la opción si usted va próximo a casarse y su sueño es hacerlo en la playa. Y bueno, antes de irnos a la pausa comercial tenemos saludos pendientes y son para Javier Mugartegui desde la Ciudad de México, también José Enrique Pot Sabido, muchísimas gracias, y Adriana Vargas que hoy nos sintoniza desde Humán. Siempre es un gusto leer sus comentarios y por supuesto lo puede hacer a través de la transmisión en el Facebook de Teleyucatán o al teléfono 940-7600. Nos vamos a la pausa comercial, quédese con nosotros a la vuelta, aún hay más noticias. Llegó el momento de explorar una de las islas más hermosas del lejano oriente, para enamorarse de su comida, de sus encantos y su maravillosa cultura. Descúbrela en Love Hokkaido, los miércoles a las 5 de la tarde por Teleyucatán. ¿Tú qué harías si tuvieras el poder? Si tuviera el poder, haría que le dieran las medicinas del cáncer a mi papá. Que no nos las negaran. Las necesito para su salud, para su cáncer. Se puede morir si no las toma. Si tuviera el poder, haría que me las dieran ya. Siempre has tenido el poder. Acércate a la CNDH y ejércelo. En 2018 gestionamos más de 4,000 atenciones médicas inmediatas. Desde 1990, CNDH, el poder de la gente. Porque tú eres lo más importante, Teleyucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo.
Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera, de lunes a viernes a las 12 de la tarde y 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Tele Yucatán. El programa más entretenido. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Qué gusto que sigan con nosotros en Tele Yucatán Te Informa. Y mire, este será un fin de semana largo, fin de semana patrio, así que los yucatecos nos cuentan cómo celebrarán el grito. Le adelanto que dijeron será muy a la mexicana. Los yucatecos celebrarán el grito de independencia a la mexicana. Luego de la transmisión de la ceremonia protocolaria, cenarán pozole, aguas frescas y si se animan, cantarán con karaoke. En casa con familia. ¿Qué va a hacer? Un pozolito. ¿Un pozolito? ¿Ya compró todo? No, todavía no. Para el fin de semana yo. ¿Quién lo cocina? Pues yo. ¿Usted lo hace? ¿Cuánto hace, señora? 2 kilos o 3, dependiendo cuántos seamos. ¿Sale bueno su pozole? Ah, claro, riquísimo. Se los recomiendo. Más bien con un pozole y la familia, ¿no? ¿En la familia, en la casa se quedan? ¿Cómo? ¿Se quedan? Sí, afortunadamente. Todavía tenemos a la familia. ¿Pozole nada más comen? Pues es lo de siempre, tanto la nacional como la estatal. Tranquilo, hacen nada. Ahí en la casa con mi mamá, con la familia y pues celebramos el cumpleaños de mi hermano. Es el 16, me comentaron. El 16, pero empezamos desde el 15 y ya terminamos el 16. ¿No? Sí. ¿Y solo hacen la cena? Sí, nada más, ahí cenamos, estamos un rato, escuchamos el grito y ya el otro día el recalentado y ya, se acabó. El pastel y se acabó. Una cena. ¿Una cena? En casa, con la familia. ¿Eso es lo que hacen siempre? Sí. ¿No se va de grito ni nada aquí en el centro ni nada? Lo que pasa es que estamos un poquito retirados, entonces por eso. Pero ahí nos reunimos y ahí festejamos. ¿Y qué hacen ahí en la casa, en la cena? Lo típico, pozole, todo lo que referente a lo del 15. ¿De bebidas qué se toman? Puras aguas naturales. ¿Sí? ¿De verdad? Tamarindo, horchata, jamaica, sí. Bien a la mexicana. Bien a la mexicana. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Tele Yucatán Te Informa. ¿Y usted ya sabe de qué manera celebrará el grito de independencia? Pues si no tiene planes o está a tiempo de cambiarlos, le recomiendo que lo festeje en la Plaza Grande, pues le cuento que después del acto protocolario, la arrolladora Banda El Limón dará un concierto gratuito para celebrar en grande. Si no sabe mucho de esta banda, preste atención a la siguiente nota. ¿Cómo olvidarte si a cada paso que doy te maldigo y te bendigo, pero siempre estés conmigo? Más de 40 años de trayectoria artística, 30 producciones discográficas e innumerables éxitos en México y Estados Unidos respaldan la carrera de la arrolladora Banda El Limón de René Camacho. Su nombre proviene de un pueblo de Sinaloa que se llama El Limón, ubicado a 80 kilómetros al norte de Mazatlán, donde se registró el primer antecedente de la banda en los años 60. En aquel tiempo, la comandaban Pedro Aramburo, Encarnación Peraza, Lino Quintero, Carlos Peraza y Pedro Peraza. La banda trabajaba los fines de semana en Mazatlán, regresando a su pueblo entre semana. Con el paso del tiempo, radicaron en el Bello Puerto. Es así como músicos mazatlecos ingresaron a la banda.
allá y pa' acá, menea, pa' allá y pa' acá. La banda otorgó el mando, dirección y representación a Salvador Lizárraga en 1976. En 1996, Salvador Lizárraga sufrió un derrame cerebral, dejando encargada la banda a René Camacho, quien colocó en la radio éxitos como ¿Qué voy a hacer para olvidarte? Y ¿Qué se te olvidó? René Camacho, director y uno de los pioneros de la banda sinaloense, imprimió con su experiencia un estilo arrancherado característico que hace de la arrolladora Banda de Limón una de las más significativas e importantes del mundo. El grupo musical estrenará el 20 próximo su disco Labios Mentirosos, que incluirá 12 temas, entre ellos su éxito Cedí. Cedí, porque la vida es una. Metí la pata y que yo siempre te busqué, pero tú nunca estabas. Tele Yucatán te informa. Esto será el domingo por la noche, pero después del desfile cívico-militar conmemorativo de la Independencia de México el 16 de septiembre, lunes al día siguiente, la banda de música de la 10ª Región Militar ofrecerá un recital en la Plaza Grande con música popular mexicana desde Pedro Infante, Juan Gabriel y hasta éxitos de Selena. Como es tradición, después del desfile conmemorativo por la Independencia de México, la banda de música de la 10ª Región Militar ofrecerá un recital en la Plaza Grande, frente al Palacio de Gobierno. Se ha hecho tradición que una vez que concluye el desfile del 16 de septiembre, esta banda de música da una audición musical con pues, una diversidad de géneros, dentro de los cuales pues hay música popular, música mexicana, pues por ejemplo, creo que hace poco escucharon un popurrí de Pedro Infante, de Juan Gabriel, algo de Selena, son temas muy, de hecho la banda de música es eso, tiene esa capacidad de pues, interpretar temas de todo tipo de género. A 5 años de su integración, la banda cuenta con 42 elementos de Yucatán, Oaxaca, Campeche y Quintana Roo. Son 12 regiones militares en las que está dividido el país, por lo tanto hay 12 bandas de música. Esta banda de música pues es una de las más destacadas dentro de las 12 bandas regionales. Se refirió a la función primordial de las agrupaciones musicales de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es dar realce, dar solemnidad a eventos tanto militares como cívicos. Asimismo, pues elevar la moral del personal militar en cuanto a eventos pues ya sean sociales o en actividades castrenses. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Y después de celebrar el grito el próximo domingo y si quiere aprovechar al máximo el día de asueto, pero cuenta con muy poco presupuesto, preste atención al siguiente tema, pues hoy le compartimos algunas recomendaciones para viajar sin gastar tanto. El próximo 16 de septiembre es un día de asueto, por lo tanto es una excelente oportunidad para salir de la rutina y conocer mejor la ciudad o comunidades del estado sin gastar tanto. Aquí le decimos cómo. En el territorio yucateco hay historias, sitios y sabores que merecen conocerse antes de emprender un viaje fuera de la entidad. Lo primero que necesita para economizar en su próximo viaje es decidir qué experiencia quiere tener. Puede ser gastronómica, histórica, de aventura o reflexión. Tenemos el pokchuk de maní, tenemos la carne ahumada de Temozón, tenemos los lomitos de Valladolid, entonces cada localidad tiene esta distinción de que tiene un platillo como famoso o reconocido, los huevos motuleños en Motul. Lo siguiente es trazar un itinerario que, aunque lo dude, le ayudará a evitar gastos innecesarios por pararse a comer, beber o contratar servicios no previstos. Otros consejos son cargar con alimentos o bebidas, comprar los boletos de tu transporte con anticipación, llevar bloqueador solar, repelente de insectos, tu celular con suficiente carga o un mapa. También es recomendable visitar las redes sociales de los travel bloggers.
quienes tienen consejos para los amantes de viajes y quienes capacitan a las personas para organizar mejor un viaje. Gracias al Internet tenemos ahora un sinfín de propuestas y de recomendaciones que personas como una servidora pues nos encargamos ahí de redactar y de crear contenido para ustedes, para que al momento de que quieran organizar sus próximos viajes o aventuras, pues tengan más de dónde sacar información. Recomendó visitar algunas cafeterías, librerías y museos para tener una experiencia reflexiva. Los cenotes de Jomún, algunos con un costo de 5 pesos por persona. Tenemos galerías de arte, tenemos actividades en la noche, el juego de pelota, los recorridos gratuitos que se ofrecen en el cementerio, en la Casa de los Montejo. La vaquería yucateca, los lunes a las 9 de la noche en los bajos del Palacio Municipal. Remembranzas musicales en el Parque de Santiago a las 20:30 horas, entre otros. En su red social, Pies Viajeros siempre ofrece consejos para planear un viaje con base a la necesidad de cada persona. Con imágenes de Fren Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Pues ahí quedó la información. Conozca el interior del estado, nuestra bellísima costa yucateca. Aproveche el puente al máximo y disfrute con la familia y con los amigos. Y ahora los saludos se van hasta Tecash y son para Mario Alberto Novelo. Muchísimas gracias por el favor de su preferencia. Nos vamos a la pausa comercial. Empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades. Yo siempre voy al restaurante que está a la vuelta de la chamba. A mí me encanta la fonda de la colonia porque se ajusta a mi presupuesto. Yo pido la comida de mi restaurante favorito desde mi celular y llega a la puerta de mi casa. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. Visita COFESE.mx. Soy el verdadero mexicano. Soy el que exige, el que ayuda, el que busca hacer bien las cosas, el que avanza sin necesidad de transar, el que no se corrompe por más que lo intenten, el que sigue creyendo en México. Somos los verdaderos mexicanos. Tenemos el poder de cambiar las cosas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Teleyucatán. Continuamos en Teleyucatán te informa y tenemos más noticias. Actualizan sus conocimientos sobre crianza, desarrollo y alimentación a través del programa Un Buen Comienzo para dar mejor atención a los menores de edad. Unos 650 agentes de los centros de atención infantil que trabajan con niñas y niños de 0 a 3 años actualizaron sus conocimientos de sostenimiento afectivo, crianza compartida, desarrollo y alimentación perceptiva, por medio de talleres y conferencias que promueve la Secretaría de Educación del Estado. En las jornadas, acordes con el programa pedagógico Un Buen Comienzo, la secretaria de Educación, Loreto Villanueva Trujillo, indicó que en esta ocasión el intercambio de conocimientos se amplió a otras instituciones federales, estatales y municipales que también se enfocan en la formación de la primera infancia. En la CEGEI reconocemos la necesidad de enfoques más cercanos y afectivos con los más pequeños y por eso organizamos estas jornadas de actualización donde todos y todas podemos participar. Para el gobierno de Mauricio Vila Dosal, la primera infancia es un compromiso muy serio. Por eso ha firmado desde que era candidato el Pacto por la Infancia, se comprometió a trabajar con la primera infancia y así lo está haciendo. Y esta hoy es una prueba de que hay que darle las herramientas a todas las maestras, los maestros, para que puedan trabajar mejor. En 11 meses de la gestión estatal se impartieron cursos, talleres y diplomados. Se concretaron proyectos de investigación y trabajo colaborativo con otras instancias. Se enriquecieron las facultades de quienes laboran en los centros de atención infantil
área de educación indígena y modalidad no escolarizada, y se atendió a más de 3.700 infantes. Teleyucatán te informa. Y mire, con el objetivo de generar un impacto positivo en la sustentabilidad de la comunidad, impartieron un taller de celdas solares. Científicos de Reino Unido instruyeron sobre este importante tema a jóvenes de preparatoria. Científicos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados y del Centro Specific de la Universidad Swansea de Reino Unido impartieron el taller de fabricación de celdas solares de perovskita a estudiantes de la preparatoria. Es una tecnología que es muy fácil y es de bajo costo, es escalable, tenemos la tecnología en Mérida para hacerlo. En Reino Unido han desarrollado un método para hacerlo de forma muy eficiente y están compartiendo con nosotros el conocimiento. Aquí con ese conocimiento se busca tener un vínculo con las empresas locales y dar a todo el mundo a conocer esto. A diferencia de los paneles solares instalados desde hace algunos años, la tecnología de las celdas de perovskita economizan el proceso, ideal para crear una empresa teniendo impacto positivo en la sustentabilidad de la comunidad. La tecnología se desarrolló en China en 2009 y desde entonces científicos del Reino Unido profundizaron en su investigación. This kind of technology is always important, but maybe in Mexico can be used also because we got plenty of sun here in Mexico. So if you can use this technology when you want to cool down the houses rather than warm up, it's easier because the solar cell produces more energy when it's hot. So we need this energy then to warm up the houses. So we produce when actually we don't need the energy, whereas you can produce the energy when actually you need it. Por medio de actividades lúdicas, los científicos enseñaron conceptos de ciencia avanzada, energía solar y fabricación de dispositivos fotovoltaicos por medio de equipo de serigrafía. Con imágenes de Luis Medina, información de Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Ahora le cuento que buscan mejorar la movilidad urbana, pero escuche bien, con la opinión de quienes realmente usan este servicio, adultos mayores, estudiantes y personal académico de la Autónoma de Yucatán se reunieron para colaborar en la elaboración de un plan donde la movilidad y desarrollo urbano vayan de la mano. Integrantes del programa Universidad de los Mayores de la Universidad Autónoma de Yucatán aportaron sus ideas y propuestas al Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable en la consulta que organiza el Ayuntamiento de Mérida. Unos 20 adultos mayores, además de personal académico y estudiantes que utilizan medios de transporte público, se reunieron en el auditorio del Centro Cultural Mérida Olimpo para colaborar en la elaboración de un sistema integrado de planeación donde la movilidad y el desarrollo urbano estén juntos. La responsable del programa Universidad de los Mayores, Julieta Guerrero Walker, resaltó que es importante que el ayuntamiento haga partícipes en sus decisiones a ese sector de la población, cuyas opiniones pueden aportar a grandes cambios y nuevas acciones que beneficien a la ciudadanía. Las actividades coinciden con los objetivos principales de la Universidad de los Mayores, que son contribuir al desarrollo humano, buscar mayor inclusión y mejor calidad de vida. El Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable que se somete a consulta ciudadana este mes es un proyecto estratégico diseñado para satisfacer las necesidades de movilidad en las ciudades y sus alrededores en busca de mejor calidad de vida. El plan con visión a 20 años y cuyas líneas de acción se basan en la realización de estudios y diagnósticos de ingeniería de tránsito y transporte, de programas y acciones de movilidad diversas, inclusivas, completas y sustentables. No se enfoca solo en transporte público o transporte en bicicleta, sino que pone a las personas en el centro de la atención, lo que significa que toda la movilidad está enfocada a que la gente disfrute la ciudad y cuente con un sistema integrado de movilidad urbana sustentable que conecte a todos los modos de transporte. Teleyucatán te informa. Y mire, de igual importancia es el siguiente tema, pues unidades municipales trabajan para prevenir el abuso a menores de edad. En la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Local se avaló la integración y protocolos de actuación de las unidades de primer contacto de niñas, niños y adolescentes en los municipios, para que los menores reporten una posible violación a sus derechos, incluso sin la necesidad de la intervención de sus padres. Los diputados aprobaron por unanimidad el proyecto de dictamen para adicionar los artículos 11 bis, 1, 2, 3 y 4
de la Ley de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado para la integración de las unidades que también establecen el perfil de titular, estructura organizacional y sus atribuciones. Cada municipio contará con una unidad administrativa para la atención de casos relacionados al sector, por lo que se propone que el titular de esas áreas sea un abogado, porque muchos de los casos son violación a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, como el abandono y maltrato. Por otro lado, en la Comisión Especial de Desarrollo Humano e Inclusión de los Grupos en Situación de Vulnerabilidad, sus integrantes aprobaron por unanimidad establecer el 15 de junio como Día Estatal de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez en Yucatán, porque los adultos mayores sufren de abandono y discriminación, en especial cuando son de grupos indígenas y con discapacidad. A su vez, en la Comisión de Salud y Seguridad Social se solicitó la elaboración de 3 proyectos de dictamen para modificar la Ley de Salud del Estado. El primero en objeción de conciencia, que es la negativa de acatar órdenes o leyes, de realizar actos o servicios invocando motivos éticos o religiosos. El segundo para establecer límites entre expendios temporales de bebidas alcohólicas y el tercero en planificación familiar. Tele Yucatán te informa. Y mire, tenemos saludos pendientes y son para Francisco Sarabia, que también se comunica a través de la transmisión en Tele Yucatán. En este preciso momento se escucha como el cielo está tronando aquí sobre las instalaciones de Tele Yucatán, cerquita de Paseo de Montejo y la Pérez Ponce. Está cayendo el tremendo aguacero. Y antes de despedirnos, toca el turno de la última y nos vamos, que en esta ocasión tiene todo que ver con este fin de semana patrio. Mira, ahí en las imágenes puede ver cómo 3 aviones militares están practicando lo que será su presentación en el desfile del 16 de septiembre, el próximo lunes, porque les recuerdo que también este contingente tendrá la participación en esta ocasión, además del personal físico que marchará. También desfilarán aviones, helicópteros, también embarcaciones, automóviles y demás elementos de los militares. Así que ahí quedó la invitación y la imagen de este fin de semana patrio. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 3 de la tarde. Le invito a que esté pendiente el domingo de la transmisión especial que tendremos a través de Tele Yucatán del Grito de Independencia, y el lunes en punto de las 7:30 de la mañana nos vemos con todos los detalles del desfile cívico-militar del 16 de septiembre. Yo me despido, se queda con los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Que pase un excelente fin de semana. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. El hermano Juan de Dios. A todas esas personas quiero darle gracias. Reviva en su corazón la llama de la fe, la llama de la esperanza, para que por medio de estas manos yo pueda obrar milagros en su vida. Al Centro de Ayuda Espiritual de su servidor y amigo, el hermano Juan de Dios. Que Dios les bendiga. Tú serás el invitado especial a un paseo por todas las fiestas tradicionales de nuestros pueblos yucatecos para conocer de cerca sus hermosas costumbres. Así que prepárate porque estaremos de fiesta en fiesta los sábados a las 6 de la tarde por Tele Yucatán. Black Jack es un cirujano capaz de lograr prodigios médicos, pero también es un personaje oscuro y misterioso. Ejerce de manera ilegal, pues no tiene licencia médica. Entonces, si te enfermaras, ¿irías a consultar con él? Tal vez no, pero seguro no te perderás su programa. Black Jack, lunes y jueves, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares en vivo desde el estudio A de Teleyucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes Teleyucatán. Te informa una tarde lluviosa en la Blanca Mérida, pero listos para presentarle lo más relevante del acontecer deportivo. Estaremos hablando de lo que fue la presentación de la primera temporada de la Liga de Básquetbol Estatal de Inclusión. Van a competir 21 equipos y bueno, va a estar arrancando el próximo 21 de septiembre. Le vamos a comentar en detalle. También estaremos hablando de la presentación de lo que va a ser el próximo domingo 29 de septiembre de una función de lucha libre de la AAA en Mérida en el Poliforum Sabna. Hablaremos acerca de lo que va a ser a partir de mañana en el Alfredo Harvelú de la capital del país, el primer juego de la ronda de la final de la zona sur, campaña 2019 de la Liga Mexicana. Los Leones de Yucatán enfrentando a los Diablos Rojos del México. Joaner Negrín es el pitcher anunciado y el primer juego será este sábado a las 4 de la tarde. En el fútbol, los Venados visitan a Cimarrones también este sábado a las 9 de la noche, hora del centro, y mañana sábado entra en actividad el campeonato 2019-2020 de la tercera división. 2 partidos en Yucatán, le estaremos dando cuenta de esto y mucho más. Hablaremos y como siempre, como todas las tardes, el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Así es, mi estimado Mario, muy buenas tardes, ya listos con la información. Una tarde, como tú bien dices, pasada por agua, tremendo aguacero que está cayendo en esta ciudad, pero bueno, eso no implica que le llevemos toda la información deportiva, que ya estamos en fin de semana. Les recuerdo nuestras vías de comunicación, el teléfono 940-7600, redes sociales, recuerde en Twitter en @DeportesTeleyuc y en Facebook en Deportes Teleyucatán para que usted se pueda comunicar con nosotros. Para que usted se pueda comunicar perfectamente, señor Lizama. Y vamos a la primera nota. Y habla acerca del arranque de la primera temporada de la Liga Estatal de Básquetbol para personas con discapacidad intelectual. Estará arrancando el próximo 21 de septiembre. Los detalles. Con la participación de 21 equipos, 14 de ellos del interior del estado, el próximo sábado 21 de septiembre arrancará en el gimnasio polifuncional de esta ciudad la primera temporada de la Liga Estatal de Básquetbol de la Inclusión para personas con discapacidad intelectual, anunció este viernes en conferencia de prensa René Ledesma Abdala, director del Centro Deportivo Paralímpico. Hasta hoy tenemos 21 equipos confirmados. La liga comienza el 21 de septiembre a las 10 de la mañana en las canchas del gimnasio polifuncional, en las Duela, y posteriormente, después de la inauguración, nos pasamos a las canchas. La liga nace por la inquietud de varios colaboradores entusiastas que buscamos de alguna u otra manera aportar ideas que puedan concretarse con proyectos verdaderamente reales y benéficos para la sociedad, y esta es una de ellas. En la presentación de esta liga se destacó que es la primera en su tipo que se jugará en el país y que representa el evento de inclusión deportiva más grande en la historia del IDEI. Todos son deportistas con discapacidad intelectual. Todos, absolutamente. Y los equipos están conjugados de manera mixta, hombres y mujeres, entre los 14 y 58 años de edad. En la primera temporada del circuito jugarán basquetbolistas desde los 14 y hasta los 58 años de edad. Serán equipos mixtos y de entre las 14 quintetas de municipios se destacó la participación de los representativos de Oshkuskap, Valladolid, Tecash, Peto y Humán. Bueno, pues cada vez es más y mayor el auge de la lucha libre aquí en Yucatán. Este fin de semana habrá funciones con peleadores locales y de México, tanto en Progreso como en esta ciudad, pero el 29 de este mes, la caravana AAA estará en el Poliforum Sabna. La caravana de lucha libre AAA se presentará de nuevo en Mérida el domingo 29 de septiembre, con una magna función en la que también actuarán luchadores locales, según se dio a conocer este viernes en conferencia de prensa. Traemos un cartel para todo tipo de colores, olores, sabores, etcétera, ¿no? Traemos desde los luchadores mini, que viene la Parquita, viene mini Máscara Sagrada, se van a enfrentar contra Murder Clown y Monster Clown.
Es la primera lucha de los luchadores nacionales que vamos a tener. ¿Sí? Tenemos lucha de damas, que viene Lady Apache, viene Lady Maravilla, que entró en sustitución de Goya Kong por cuestiones de empresa. Viene Lady Shani y tenemos a Vanilla. ¿Sí? Luego nos vamos con la siguiente lucha, que es Aerostar y Drago, que son los reyes del aire. Excelentes voladores, excelentes luchadores, que se van a enfrentar a Chessman y se van a enfrentar a Verno, perdón. Se enfrentan a Verno y la lucha estelar, el payaso más querido de todo México, porque dicen que sin payaso no hay fiesta y que todos somos totalmente payasos. Tenemos a Pagano haciendo pareja con Psycho Clown y se van a enfrentar a Monster Clown y al Tejano, Monster Clown, perdón, y al Tejano Junior, ¿no? Durante la función habrá un evento especial en el que se disputará una copa estatal, la cual disputarán los gladiadores yucatecos, Rebelde Punk, Aztlán y Panther Boy Jr., quienes se medirán a Suicida Junior, Cobra Man y Eterno Jaguar. Acá en Mérida hay grandes luchadores, hay nivel, te puedo mencionar al Eterno, al Jaguar, al Halcón Rojo Junior, a Rebelde Punk, que es el mejor luchador extremo que hay en Mérida. Hay buenos luchadores, nada más hay que buscarles, y gracias a la empresa Backstage que nos está dando la oportunidad, podemos foguearnos para que esas empresas se fijen en nosotros y en el futuro pues poder estar algún día en una de esas empresas. Las luchas preliminares estarán a cargo de pancracistas locales como Guerrillero Z y El Electrón, que se medirán contra Pyro y Caín. Muy bien, vamos a un corte breve y regresamos a los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Fue triste encontrar la escuela dañada y que no pudieran entrar nuestros niños a clases. La reconstrucción está en marcha. En esta nueva etapa estamos rehabilitando escuelas y edificios históricos en las entidades afectadas. La cara de los niños después de 2 años entrar a sus salones de clase era una cara como de Día de Reyes, una cara de asombro. Contigo estamos reconstruyendo esperanza. Gobierno de México. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes, 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Este sábado a las 4 de la tarde con Joaner Negrín en el centro del Diamante, los Leones afrontan ante el equipo de los Diablos Rojos en la capital del país el primer juego de la serie final de la zona sur. El astro cubano Joaner Negrín y el dominicano César Valdés serán los encargados de abrir los 2 primeros juegos de la serie final de la zona sur de la Liga Mexicana entre Leones y Diablos, la cual arrancará este sábado en el estadio Alfredo Harp Elú de la capital del país. El manager felino Jerónimo Gil definió lo que será su rotación de picheo para esta serie, iniciando con los 2 importados ya mencionados, mientras que para los compromisos en el Parque Cuculcán irán el estadounidense Dustin Kershaw y el mexicano José Samayoa. Los Leones de Yucatán tuvieron su última práctica este viernes temprano en el Cuculcán, en la que aprovecharon para soltarse con el madero, realizar jugadas defensivas de forma individual y en conjunto, así como trabajar en rutinas de acondicionamiento físico. En cuanto a los lanzadores, estos corrieron largos tramos, trabajaron en ejercicios de estiramiento, fortalecimiento de brazos y algunos tuvieron sesiones de bullpen antes de viajar por la tarde a la Ciudad de México en medio de un ambiente de sonrisas y camaradería. Todo el equipo hizo lo necesario para estar al 100% para su cita este sábado en punto de las 4 de la tarde y el domingo a partir del mediodía en los 2 primeros juegos en el estadio Alfredo Harp Elú. Bueno, ya en la Liga de Ascenso del Fútbol, fecha 6, el conjunto de Venados visita a los Cimarrones.
Después de una semana de inactividad por la fecha FIFA, los Venados FC Yucatán visitarán este sábado a las 9 de la noche, hora del centro, a los Cimarrones de Sonora, en partido correspondiente a la jornada 6 de la Apertura 2019 de la Liga de Ascenso. Con 8 puntos, Cimarrones ocupa el cuarto lugar de la tabla, producto de 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. Venados, por su parte, con 7 unidades, comparte con los Dorados de Sinaloa y los Potros del Atlante el quinto sitio. Yucatán recopila al momento 2 victorias, 1 empate y par de descalabros. El líder actual del ascenso es el Club Atlético Zacatepec, que en sus 5 compromisos jugados ha sumado 3 victorias, 1 empate y 1 derrota, resultados que lo ubican con 10 puntos. En la tercera división, este fin de semana arranca la temporada 2019-2020. En la cancha del Alonso Diego de Tamanché, Deportiva Venados será anfitrión el sábado a las 15 horas del Cozumel FC Trestonios, equipo que tras un año de ausencia retorna al circuito. Los Ciervos, una temporada más, serán dirigidos por Arturo Espinosa. En el estadio Carlos Iturralde Rivero, el sábado a las 4:30 de la tarde, Cantera Venados enfrentará al Interplaya, bajo la dirección técnica de Miguel Salcedo, quien de igual forma se mantiene al frente de la organización. Bueno, pues mucha actividad este fin de semana, ya lo escuchó usted, fútbol de la tercera división, el arranque de la temporada 2019-2020, a las 4 de la tarde, Deportiva Venados en Tamanché, y a las 4:30 en el Carlos Iturralde, Cantera Venados. También habrá el sábado actividad del boxeo en la plaza principal, y bueno, pues todo el mundo pendiente de los primeros 2 partidos de béisbol, la final de la zona sur de la Liga Mexicana. Le comento para que lo ponga en la agenda, el resumen del juego número 1 del sábado, lo vamos a transmitir en Garra Melenuda edición Playoff el domingo a las 3:30 de la tarde. El juego del domingo lo vamos a presentar en el resumen en Garra Melenuda edición Playoff el lunes a las 2:30 de la tarde. Ojalá nos pueda acompañar. Vámonos, que no nos agarre la lluvia. ¡Vámonos, señoras y señores! ¡Saca la garra! ¡Hasta la noche! Buenas tardes.